Analizamos varios temas de actualidad con nuestros colaboradores. A las 4:30 de la tarde damos la bienvenida a Alberto Sancho. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Gracias por acompañarnos. Luis Ibero, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, bien hallada. Buenas tardes, Buenas Luis. tardes. Julen Mendiguren, ¿qué tal, Julen? Oso ondo, mila esker. Gracias por Arratsaldeon. acompañarnos. Arratsaldeon, ¿qué tal, Julen? Hace bastante tiempo que no nos encontrábamos Sí. en el programa. Pues no sé si es que algunas personas de los que seleccionan no tienen mucha simpatía por mí, o Tú a sabes lo mejor que es que eso me han no es pillado, así. o a lo mejor me han pillado ocupado, no sé. Eso es, será eso, ¿no? Realmente. Bueno, nuestros colaboradores con los que hoy vamos a analizar diversas cuestiones de actualidad, nos vamos a fijar en varias protestas que se sucedieron este fin de semana en la capital navarra, una de ellas protagonizada por miembros de la plataforma Mugitu, una protesta que tuvo lugar en la fachada del Palacio de Navarra. Se encadenaron varias personas, dos de ellas fueron detenidas, se mostraban en contra del tren de alta velocidad. Vamos a ver la forma y el fondo de esta cuestión, Alberto. En principio analizaremos las imágenes que vimos este fin de semana, pero una protesta así es de recibo, ¿cómo lo ves? Bajo mi punto de vista, no. Quiero decir, el fondo puede ser correcto, pero depende de cada una de las personas. Sin embargo, la forma no es del todo correcta. Encadenarse, en este caso, en el Palacio de Navarra, no es la forma más correcta pues, para protestar por un fin que estas personas pues defienden completamente legal, evidentemente, ¿no? Creo que hay otras alternativas, como manifestaciones, concentraciones pacíficas, bueno, que pueden conseguir el mismo efecto sin necesidad de anclarse, como vemos en el Palacio de Navarra. Que lo único que hacen, bajo mi punto de vista, como podemos observar, es bueno, pues desprestigiarse ellos mismos, ¿no? Luis Ibero, vemos el momento del forcejeo entre la policía foral y varias personas, como estamos apreciando, se encadenaron en la sede del gobierno de Navarra. Finalmente se resolvió con cierta rapidez y con la detención de dos de los miembros, ¿no?, de esta plataforma. Sí, yo creo que muchas veces cuando de fondo se tiene algo de razón, pierden la razón en el momento que actúan de esta forma, ¿no? Lo que es la institución, lo que es lo que representa la institución hay que respetarla porque no es de esas personas, sino es de todos los navarros en este caso, ¿no? Por lo tanto, esa mala utilización les quita bastante fuerza en sus reivindicaciones. Y estoy totalmente en contra de esa situación. Bueno, recordamos que hay un proceso judicial, recordamos también cómo hay encausadas varias personas en relación con los tartazos que se lanzaron contra la presidenta del gobierno hace ya más de un año en Francia. Bueno, vemos este acto reivindicativo. Julen, ¿qué sugieren las imágenes? Pues a mí me parece que es un acto de desobediencia civil. La desobediencia civil es una cosa que se ha practicado durante toda la historia, prácticamente durante toda la historia, en todos los países, no solamente aquí. A mí un acto de desobediencia civil que no ponga en riesgo a la vida de las personas ni a su integridad, ni ponga en riesgo bienes comunes, servicios públicos comunes, etcétera, pues me parece que pues tiene su medida. Lógicamente a estas personas pues les va a llegar una sanción, ¿no? Una sanción que puede ser una falta o puede ser un delito. Es posible que es previsible que solo sea falta, por lo menos desde mi punto de vista lógico, yo creo que no tendrían que ser condenadas por delito, sino solamente por falta. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay muchas acciones de desobediencia civil que entran dentro de la misma categoría esta. Por ejemplo, el tema de las ocupaciones de viviendas por parte de los desahuciados, que ahora están tan de moda Sí. como esto, ¿no? Naturalmente que es una ocupación de una vivienda, pues es un acto de desobediencia civil, pero responde a una necesidad perentoria, que además es un derecho mínimo humano básico. Estas viviendas que se han ocupado, las últimas que se han ocupado en el barrio de Sanduzelay, eran del gobierno de Navarra. Entonces, el gobierno de Navarra ve unas banderas con gente encadenada a esas banderas en contra del TAF, y el gobierno de Navarra ve ocupadas unas viviendas suyas que tenía abandonadas desde hace muchos años, vacías, cuando resulta que existe un derecho humano básico, como es el derecho a la vivienda, que no lo atendía suficientemente bien, sabiendo que existía esa necesidad de muchas personas que no tienen vivienda. Las que han ocupado las viviendas concretamente de Sanduzelay han sido una familia de matrimonio y dos niños que vivían en una habitación. 4 personas en una habitación alquilada, subarrendada, de malas condiciones. ¿Qué fondo tiene el tema del TAF? Pues a mí me parece que el fondo del TAF es que el gobierno está construyendo el TAF sin haber cumplido la ley. Hasta ahora, por lo menos, el Tribunal Superior de Justicia
de Navarra ha dicho que la falta de estudio de impacto ambiental o la caducidad del estudio de impacto ambiental que se había hecho, pues impedía que se pudiera seguir adelante si no se renovaba o se hacía un nuevo estudio de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental con su nuevo proyecto, etcétera, ¿no? Un estudio, un proyecto, un proceso de evaluación con la participación de toda la gente interesada. Por ejemplo, es obligatorio que, según el convenio de Aarhus, todos los estudios de impacto ambiental, lo mismo que los planes y programas de carácter medioambiental, tengan la participación de la ciudadanía. No solamente de los colectivos medioambientalistas, sino de toda la ciudadanía que quiera participar. Este proceso no se ha dado. El TAF se ha hecho a sangre y fuego, sin contar para nada con los movimientos medioambientales. Apearse de ese proyecto, ¿qué consecuencias podría tener para Navarra? Claro, que una cosa es lo que está comentando Julen, que son las consecuencias, pero lo que sí quiere el ciudadano claramente es que se hagan los proyectos correctamente, que no se hacen de acuerdo, hágase bien. Pero lo que tenemos que entrar es en el fondo de la cuestión si el tren de alta velocidad es bueno o no es bueno para Navarra. Y lo que sí está claro que todo lo que sea modernización en las comunicaciones es fundamental para Navarra, fundamental. Se le podrá poner los argumentos de que si es para ricos o que si cuesta mucho, todo cuesta mucho hoy en día, pero lo que es la modernización y lo que es el progreso de una comunidad como es la nuestra, que además es puertas con Europa, es fundamental. Por lo tanto, que los argumentos sean que se ha hecho mal el proyecto, hágase bien. Hágase en las condiciones debidas, consúltese con la ciudadanía, de acuerdo, y exigir además que hagan todo perfecto. Pero vamos a entrar en el fondo de la cuestión. ¿Es bueno o no es bueno el tren de alta velocidad? Para Navarra es fundamental. Yo siguiendo con esa argumentación, lo cortés no quita lo valiente. Evidentemente hay que entrar en el fin. De la forma, yo ni le voy a hacer mucho caso, porque protestas como estas habitualmente es un acto más y, como dice Julen, bueno, pues se sancionará de la manera que se tenga que sancionar. Lo que hay que entrar es realmente si en el fin de la cuestión, en el fondo de la cuestión, si realmente el AVE, en este caso el tren de alta velocidad, es interesante para nuestra comunidad y para todas las personas que pasan por nuestra comunidad en un futuro. Y eso es lo que hay que analizar. Claro. ¿Que el proyecto tiene sus peros? Por supuesto. ¿Creemos en el proyecto? Yo sí creo en el proyecto de tren de alta velocidad. Como siempre he creído en la modernidad, en las infraestructuras públicas. Y yo creo que es un bien fundamental para esta nuestra comunidad. No sé si es el momento para debatir esto del tren de alta velocidad, pero a finales de primavera, en junio de este año, se celebró en Navarra un foro para la sostenibilidad con el tema central del TAF en Navarra. A este foro para la sostenibilidad, que es un foro organizado por las dos universidades, la Universidad Pública, la Universidad de Navarra, y está el Colegio de Sociólogos, está el Centro de Recursos Ambientales de Navarra, que es uno de los que más se preocupa por los temas de carácter ambiental, vinieron los máximos expertos, muchos de ellos han formado parte de gobiernos anteriores como consejeros y técnicos, vinieron los máximos expertos y un experto de aquí de Navarra, que es el señor Díaz, ingeniero, que escribe muchas veces artículos de opinión en el Diario de Navarra, en uno de los periódicos de más audiencia, y entonces se pusieron total y absolutamente de acuerdo que este proyecto de TAF no conviene para Navarra, como no ha convenido para muchas otras comunidades en las que ha absorbido un montón de recursos y resulta que no lo utiliza nadie, no se utiliza por parte de nadie, o no se utiliza por la suficiente cantidad de gente como para decir que eso es sostenible. Y hay estaciones de TAF que están total y absolutamente desiertas. Centrémonos en la sostenibilidad. En la sostenibilidad es lo que hay que entrar. Bueno, pues entonces, ¿por qué no se hace, por ejemplo, una de las propuestas que se ha hecho por el TAF? Y en hacer un proyecto de tren de alta velocidad sostenible. La red convencional. No cerrar estaciones. Y en crear un proyecto Tafalla se acaban de recoger 7.000 firmas, Tafalla, Olite y alrededores, 7.000 firmas, porque el tren convencional no va a tener parada. Y es muy difícil que cuando funcione el TAF, si es que algún día funciona, tenga parada en Tafalla. Porque para salir de Pamplona a 250, a 300 de velocidad y parar en Tafalla no es rentable. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, Julen. Yo he sido miembro del Arco Atlántico. Vale. Y entonces lo que se discutía es que la conexión de España con Francia y con Europa era tren. Por supuesto. No. Y si entonces, yo estoy de acuerdo que haya trenes. Si hay tren, estoy hablando tenemos que estar preparados. La red convencional. Ya. Y estoy hablando de trenes de mercancías, que todavía son más importantes que el tren de alta velocidad. Y no es posible llevar mercancías en el tren de alta velocidad, porque se saldrían todas por todas las curvas. Ni siquiera lleva transpaquetería el tren alta velocidad de España, salvo hay uno solo, que lo explicó uno de los técnicos que vino precisamente al foro de la sostenibilidad de la primavera, que era catalán. Y hay un tramo que es de Barcelona a Perpiñán, que es de alta velocidad, pero no alta velocidad de 300, sino alta velocidad de la que llamamos 200, 220 como máximo, que sí lleva mercancías de Barcelona a Barcelona. El único tren de alta velocidad construido en España. De los miles y miles de kilómetros de alta velocidad construidos en España, ni uno
de mercancías. Bueno, es el fondo de la cuestión, a favor, en contra del tren de alta velocidad u otras posibilidades. Nosotros nos fijábamos también en las formas, no en los argumentos. De alguna manera, a través de esas imágenes hemos analizado, bueno, pues diferentes formas de protestar por un proyecto. Nos fijamos en otra de las imágenes que nos lleva a pensar en el chupinazo que hemos vivido este año. Como todos recordamos, la intención de introducir una ikurriña, una enseña vasca, en los momentos del chupinazo. Se produjo un acto reivindicativo también en el centro de la ciudad, como estamos observando. Esto concluyó con la presencia también de una vecina del casco antiguo muy conocida, como es Pancha Navarrete, que bueno, pues, salió con una bandera española. Al final, esta presencia de banderas o estas imágenes nos hacen pensar, bueno, que se está generando bueno, un ambiente quizá hostil, conflictivo en relación con las banderas. ¿Excesivo o no? ¿O es algo que veis absolutamente natural en nuestra sociedad navarra? Bueno, yo creo que no es natural. Yo creo que no es natural porque lo primero que hay que defender son los signos en la tierra donde vives. Y es reconocer la historia. Lo que pasa es que, bueno, en estos momentos hay unas reivindicaciones que no son de Navarra, sino son de otra comunidad en la cual quieren introducirnos. Bien, es respetable que ellos con su bandera hagan lo que quieren y lo que les dé la gana. Y nosotros, además, respetar esa bandera que ellos es su signo. Pero lo que queremos aquí en Navarra es que se nos respeten nuestros signos y nuestra forma de vivir, nuestra historia. Cosa que parece ser que toda esta gente no lo quiere. ¿Que es un debate que está en la calle? Sí. ¿Que es un debate, además, que está muy manejado y muy manipulado? Sí, porque si uno coge y lee la historia, eso no se debe hacer. Pero somos democráticos, tenemos que ser tolerantes y tenemos que respetar estas cuestiones, aunque yo creo que están totalmente fuera de lugar. Este es el ejemplo claro del refrán de que la cabra tira al monte. Y aquí cada uno de los partidos políticos pues bueno, tienden a tirar a su filosofía identitaria, que es lo que defiende cada uno de estos partidos. Ya me gustaría que salieran a la calle también en contra de la crisis, más habitualmente, como hacemos varios de nosotros. Es decir, yo creo que esto no es fundamental. Para mí, para mí no es un tema fundamental este. Yo creo que no es lo fundamental. Si nos ponemos a analizar los 4 problemas fundamentales del CIS, este no está entre ellos. ¿Qué es el primero? El desempleo. ¿Qué es lo segundo? La crisis. Tercero, los partidos políticos y la corrupción. ¿Esto muestra algo de ello? No, nada de ello. Por lo tanto, centremos en lo importante. Esto es lo de siempre. Las 4 personas que tienden a tirar sus valores identitarios, que están en todo el derecho del mundo, pero que yo no lo comparto y no me parece algo fundamental. Que estamos en un momento en el que se mezcla todo, en que se piensa que como consecuencia de la crisis siempre... No. Esto lo hemos visto siempre, lo seguiremos viendo siempre, y lo que tenemos que intentar conseguir es que, oye, pues que cada uno pueda hacer lo que quiera en las calles sin meterse en la identidad, la forma de pensar del otro, y sin que lleve nada más, porque tiene el derecho de expresión, de poner una curriña o poner, bueno, la señera, o poner lo que consideren, pero bueno, no me parece algo fundamental. De momento la ley no reserva un espacio a esta bandera, Julen, pero hay personas que salen a la calle y lo reivindican, como fue lo que sucedió en el chupinazo de este año. Eso lo llevan en el corazón, es una cosa de sentimientos, lo de la ley, lo de la bandera. Entonces la bandera entra dentro de los sentimientos y, claro, puede ocurrir, como ocurre normalmente, es que se extrapola el valor de los signos sobre el valor de los contenidos. Y llega un momento en que se extrapola de tal manera que se saca de quicio. Esto, por ejemplo, a mí, yo no soy partidario de algunas de las actuaciones de estas, que vuelvo a insistir, son actuaciones de resistencia pasiva o como queráis llamarle, ¿no? Pero en este caso está extrapolado el símbolo respecto a los sentimientos. O sea, en este caso, pues los sentimientos tendrían que ir más por lo que ocurre en la vida real y no hacer extrapolaciones. Pero bueno, en San Fermín es una extrapolación en su conjunto, ¿eh? Ojo, también San Fermín es un símbolo y es una extrapolación en su conjunto. Y, por ejemplo, la procesión de San Fermín, en la que el ayuntamiento acude en corporación, pues es un acto anticonstitucional. Porque la Constitución dice que las instituciones del Estado son laicas, son aconfesionales. Pero en este caso la tradición por lo sería tanto, el argumento, por lo tanto, ¿no? Hablando de extrapolaciones, esa es una extrapolación. Ahora, el asunto es el siguiente. Este acto de resistencia pasiva, como puede ser el asunto de la Ikurriña, no en el balcón del ayuntamiento, sino en la plaza, con un tamaño extrapolado, como vuelvo a decir, ¿es para pedir condenas de muchos años de cárcel? Pues a mí me parece una pasada. Lo mismo que lo de los 5 a 9 años de petición de condena por las tartas que le echaron a la presidenta Barcina. Pues también me parece una pasada. ¿Por qué?
porque estamos otra vez extrapolando. ¿Por qué resulta que digo que estamos extrapolando respecto a los contenidos? Muy bien ha dicho Alberto que se tenía que preocupar pues por cosas más reales, como puede ser el desempleo, como puede ser la pobreza, como puede ser la falta de asistencia a la gente que no tiene recursos, etcétera. Pero es que eso, el Estado español está ondeando la bandera española y se ha sometido total y absolutamente a las directrices del Banco Central Europeo y a Bruselas y a la señora Merkel. ¿Dónde han quedado los símbolos tan importantes de la bandera española? Y en Navarra está total y absolutamente sometida a los criterios económicos que se le dictan desde fuera. Y el paro en Navarra alcanza casi las 50.000 personas. Y eso hace que se pueda exhibir con alegría, con entereza la bandera navarra. Pues a mí me parece que exigirla sería una ridiculez. ¿Por qué? Porque no responde a los contenidos. Exactamente igual que esto de aquí. Este tipo de manifestaciones son nimias, de baja importancia. Sí, porque pero hay que bueno, centrarse en lo realmente pero bueno, importante. Y eso es lo fundamental. pero hay Y yo fuerzas- respeto mucho que estas personas salgan a la calle y protesten por lo que consideren. Pero yo creo que no es lo fundamental. Y es intentar sacar el tema de siempre que la comunidad navarra está harta. Lo que quiere es intentar combatir lo que realmente le preocupa a los ciudadanos. Hay a una parte de la ciudadanía. comunidad harta y hay otra parte de la comunidad que se alegra muchísimo. No sé si sabrás, pero Claro que sí. los partidos políticos y coaliciones pero, que joder, tienen pero- el sentimiento de la Ikurriña son mayoritarios respecto al tuyo, respecto al mío. Son, por ejemplo, mayoritarios. Entonces, si tienen ese sentimiento, no digas que es 4 gatos, porque no son 4 gatos, son más que 4 gatos, por mucho que 400. a mí me parezca que están extrapolando. Me parece que están extrapolando, claro que están extrapolando. Pero lo que yo digo es que hay que dar la libertad para que cada uno se manifieste. Pero que la libertad está dada, está en la calle. Sí, sí. Y Ahí completamente estaba, cumple en la- la en la legalidad. calle. Pero centrémonos en lo importante. Para mí no es importante esto. No es Bueno, importante pues resaltar centramos- los estoy de sentimientos de cada acuerdo. persona. Estoy Yo de podría ir acuerdo. por la Por eso he calle dicho con la bandera republicana Por y eso no, he y no dicho lo, y no lo hago. contenidos. Y no lo hago porque considero que hay cosas mucho más importantes, aunque tenga ese sentimiento y lo defienda. Pues yo voy con la bandera republicana, pero solamente lo hago de manera muy moderada, en algunos actos, en algunas fechas, en algunas conmemoraciones concretas, pero como comprenderás, no es extrapolar, eso no es extrapolar el símbolo, porque lo llevo de manera muy comedida y no hago una ostentación que avasalle alrededor. Ese es el problema, que puedas avasallar. Entonces ya es cuando... Yo creo que estarás conmigo que el defender en estos momentos cuestiones identitarias no nos lleva a ningún lado. A ningún lado. A ningún lado. Lo que en estos momentos nos tiene que llevar a unirnos todos es en otras cuestiones, como puede ser el empleo, etcétera, que se lo has enumerado. Claro. Y en estos momentos lo que se está haciendo es decir que con estas demostraciones, con estos actos, es más importante la cuestión identitaria que el resto. Pues no. Pues no, eso están diciéndolo solamente, lo hacen ese día, el día del chupinazo, ¿eh? No lo están haciendo todo el año, todos los días. Bueno, reflexiones Hacer acerca el día de de la berrieguna lo harán dos también, temas supongo. Pues, pero... de actualidad. Uno de ellos nos lleva al chupinazo complicado que hemos vivido este año, otro desde luego a otro tema controvertido como es el tren de alta velocidad y su paso por nuestra comunidad foral. Diferentes formas de pensar, con la palabra desde luego hemos tratado, ¿no?, de demostrar las diferentes posibilidades en torno a estos dos asuntos que preocupan también a la sociedad navarra, mucho más sin duda alguna el paro o situaciones como la que comentábamos al principio, Julen, con personas que no tienen donde vivir de forma digna. Alberto, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Julen, por acompañarnos. Eskerrik asko. Hasta pronto. Hombre, por supuesto, Julen, muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Vale. Gracias a todos. Nosotros seguimos adelante, hacemos una breve pausa y luego hablaremos de emprendimiento a través de plataformas 2.0. También hablaremos de salud. Entre interrogantes formulamos esta cuestión: ¿hay vacuna para el cáncer?